Hermana, tu esposo no es tu hijo. Asimismo, la esposa no es la empleada, hermanos. Si usted ve que su esposa está cansada, salió la herida. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, nada me falta, Dios. Les invitamos a abrir sus Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 27, verso 15. Ahí está. Libro de Proverbios, capítulo 27, verso 15, la palabra del Señor, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. La palabra del Señor hoy nos va a dar un contraste a cada uno de nosotros, porque ciertamente en el tiempo de lluvia, cuando hay una gotera, ¿lo puedes reparar en ese momento, sí o no? ¿Puedes reparar una gotera cuando está lloviendo? ¿Se puede o no se puede? ¿Qué tienes que esperar? A que se detenga la lluvia, a que pase el problema, ¿verdad? Y cuando pasa el problema recién se puede reparar una gotera. Pero, lastimosamente, en muchos casos, muchos matrimonios se destruyen en el tiempo del problema. Y cuando pasa el problema ya es demasiado tarde para solucionarlo. Ya es demasiado tarde para repararlo. Porque hoy en día la sociedad, la gente, los mismos corazones, los mismos jóvenes son fáciles de ofender, son fáciles de destruir, fáciles de caer. No se permiten soportar, resistir, no dan excusa, no dan razón quizá al enojo del ajeno, sino es que piensan en sí mismo, piensan en su razón. El orgullo lastimosamente ha cegado el corazón del hombre. Pero eso ya lo sabíamos, porque la propia palabra del Señor dice que en los postreros días el amor de muchos se enfriará. Y eso es lo que ha pasado hoy. El egoísmo ha cegado, incluso el egoísmo es tan grande que ha superpuesto el corazón del hombre. Ya no hay empatía. Podemos ver a alguien tirado en el suelo, quizás pidiendo ayuda, pero dices, no me quiero meter porque de repente me pasa a mí. Estás pensando en ti mismo y no estás pensando en el prójimo. Asimismo pasa en la relación de pareja, en el matrimonio, con los hijos. ¿Qué sucede? Que la palabra del Señor nos manda a ser constantes, perseverantes, diligentes. Lo decía el pastor al principio de su sermón en la mañana. Decía que el primer valor que determinó, ¿verdad? El primer valor que determinó Dios, el primer valor para el matrimonio debe ser la diligencia, la constancia, el esfuerzo, la perseverancia, avanzar, continuar, progresar. No nos podemos quedar estancados ni tampoco podemos decir que la culpa es del otro. No, debemos asumir nuestras responsabilidades, asumir que muchas veces el error proviene de uno mismo y no de la pareja. Entonces no podemos ser egoístas, tenemos que tomar todo el problema, todo el panorama, toda la perspectiva y asumir en qué nos equivocamos y al mismo tiempo dar razón a por qué puedo haberme equivocado. ¿Por qué actué de esta manera? ¿Por qué perdí el rumbo? ¿Por qué reaccioné de esta forma? Muchas veces no es el enemigo tentando tu corazón. Cuando la palabra del Señor nos habla de las obras de la carne, nos dice que nace de nuestro propio ser, nace de ti mismo.
¿Qué hace el enemigo? El enemigo proyecta lo que ya está dentro de ti. Eso es lo que hace el enemigo. Entonces, si dentro de mi corazón nace una palabra negativa en un momento de cólera, en un momento de ira hacia mi esposo, quiero gritarle, quiero ofenderle, quiero humillarlo porque él me ha hecho sentir mal. ¿De dónde nació? ¿Porque el enemigo me dijo o nace de dentro de mi interior? Nace de ti. Y entonces, ¿qué hace el enemigo? Lo proyecta, lo amplifica, lo agranda, llena tu mente y te hace recordar el pasado. No, la vez pasada te dijo lo mismo, ya no le permitas hablarte de esa manera. Entonces, puede nacer en tu corazón, puede maquinarse en tu mente, pero jamás puede salir de tu boca. ¿Amén? Amén. Bien, continuemos también. Recuerda que la gotera continua es como una discusión constante. Una discusión constante. Y a veces las damas dicen, bueno, claro, tenemos que conversarlo, pero el hombre con cada discusión, cada pleito, el hombre se desgasta, se cansa, se harta, se aburre, después ya no quiere estar en la casa. Suele pasar. ¿Por qué? Porque el hombre huye de las discusiones, no le gusta estar. Ahí vemos la Biblia, David, ¿no? Cuando había problemas con el hijo, con la hija, trataba siempre de dar la espalda. El hombre se cansa, dicen por ahí, envejece más rápido, no sé, pero el hombre se cansa constantemente. Ahora, para tener una conversación, un diálogo, una comunicación eficaz entre esposos, a veces se necesita saber desde un principio qué es la comunicación. Y entendamos que en la comunicación siempre hay lo que es un emisor y un receptor, ¿no? El emisor es el que habla y el receptor es ¿qué cosa? Eso lo sabemos desde el colegio. Pero muchas veces en el matrimonio te ha pasado de repente, ¿no? Mi amor, saca la basura, vuelves después del culto y toda la basura está ahí oliendo, todo gusaneado. Te dije que sacaras. ¿En qué momento me has dicho que lo saque, no? Y pasa porque mira, en el matrimonio es diferente. En el matrimonio, el emisor tiene que asegurarse que el otro escuchó. Porque dice, sí, tienes que asegurarte que lo escuche, porque no hay estos pequeños pleitos, estas pequeñas discusiones se hace uno y otro, y hermano, se hace un cargamontón. Y uno termina estresado, harto, cansado. Entonces, tanto el emisor como el receptor también tiene que asegurarse de prestar su total atención. Porque sí, ¿me escuchaste, no? Sí. Y muchas veces te ha pasado de repente, ¿no? ¿Cuándo me dijiste? No, tú no me has dicho eso. Y se crean muchos problemas. La cosa es asegurarse que tu esposo, tu esposa te está escuchando. Hay que tener esa certeza. Por ejemplo, ¿no? A veces la mujer dice algo, pero no entiende que el hombre es muy detallista. Si la mujer dice, por ejemplo, ojalá alguien me ayude a cocinar, o alguien me ayude con la limpieza. El hombre dice, bueno, ve su DNI, yo no me llamo alguien, yo me llamo Arcángel, así que yo no voy a ayudar. Alguien que se llame a alguien que le ayude, dice, ¿no? Y está buscando que alguien le ayude. Pues si la mujer hubiera dicho, mi amor, deja de hacer lo que estás haciendo de estos 5 minutos, ven aquí, haz esto, porque te ha pasado, a mí me ha pasado. Mucho de esto es lo que nos ha pasado. Que a veces decimos, mi esposa me dice, o me dijo, mira los bebés. ¿Qué es mirar los bebés? Miras y ya está, ¿no? Ya los miré. Mira los bebés, ya vengo. Y tú estás mirando a los bebés. Ya los vi, ¿no? Ya está. El hombre a veces entiende literal tal cual. Yo estoy seguro que hay muchos así como yo, que hay tal cual. Ahora, ella viene de la tienda, los bebés ya jugaron con la sal, el arroz se volteó, el gato está comiendo el pollo, y me dice, ¿tienes que los mirara? Sí, los miré también, no han muerto, están vivos. Pero se refería a qué cosa, vigílalos, cuídalos, que no desordenen nada, que no se manchen la ropa. Pero me hubieras dicho, ¿te ha pasado? O a mí no me ha pasado. ¿A cuánto les ha pasado? Díganme amén. Me pensé que me iban a dejar solo, qué bueno. Entonces, este tipo de situaciones pasa y son pequeñas cositas, hermano, que tú dices, son cositas chiquititas. Sí, pero se suman. Llega un momento que la mujer y el hombre crean discusiones enormes a causa de esto. Y en la Biblia vamos a encontrar situaciones de falta de comunicación. Por ejemplo, hemos traído unos ejemplos con respecto a la Biblia. En Éxodo capítulo 4, yo lo voy a resumir para ganar el tiempo. Por ejemplo, Moisés, ¿cómo se llamaba la esposa de Moisés? Séfora. ¿Cómo pastor, si él era gran profeta, él va a hacer problemas? Tuvo problemas con la esposa, porque él era, recuerda, judío, y él tenía que circuncidar a su hijo a los 8 días de nacido.
Pero ¿qué pasaba? Que ella era Madián y los madianitas circuncidaban a sus hijos cuando tenían 14 y 16 años ya. Entonces no sabemos en qué momento habrá habido una pelea entre él y Séfora. Una discusión, al niño no lo vas a tocar tú. De repente el niño estaba asustado o llorando. No me lo toques al niño, ¿qué te pasa? Tú no estás en tu país, no estás en tu ciudad, no estás en tu cultura, estás en mi casa. ¿Y qué discusión habrá sido esta mujer? ¿Cómo habrá sido? Dice que por ahí era huancaína, no sé, pero tremenda la mujer. Entonces esta mujer, el hombre tuvo que, Moisés no dijo nada. Y mañana más tarde, cuando Dios lo llama en la zarza y le dice, Moisés, vas a ir a liberar a mi pueblo, él agarra a la esposa, a los hijos, está en el camino, aparece el ángel de Jehová y lo quería matar. Y después la mujer, cuando ve eso, agarra una piedra afilada así, ya por el apuro, y circuncida al niño. Y le dice, tú ahora eres mi esposo solamente a causa de los niños, por la sangre nada más. Y hay un detalle que a veces no nos damos cuenta, que ahí Séfora se quedó. O sea, Séfora y los niños no fueron con Moisés a Egipto, como en la película Los 10 Mandamientos que viste, ahí se ve, ¿no? Que le acompañaron. No le acompañaron, hermano. En la Biblia dice que mañana más tarde, en Éxodo capítulo 18, cuando el suegro Jetro va a buscar a Moisés, va con la esposa y con los hijos recién. Mira, el problema que hubo, tan importante era para Séfora el no circuncidar a su hijo, conservar sus tradiciones, que creó un problema matrimonial. Te pregunto, ¿había ahí un problema de comunicación? ¿Había un problema de comunicación? Y no es la única vez. También en el libro de Génesis 27:13 vemos a Isaac y Rebeca. Cuando Isaac ya estaba viejo, él iba a dar, pues no, la bendición al primogénito. Conocemos la historia. ¿Y qué pasa? Que cuando Rebeca se entera que le iba a dar la bendición del primogénito a Esaú, que era el que le correspondía, ella trama, confabula, porque ni siquiera nace de Jacob. Ella va y le dice, tu papá va a darle la bendición a Esaú, pero yo no quiero que se la dé a él, yo quiero que te la dé a ti. Así que vas a ir, yo voy a cocinar y tú anda, disfrázate. Ponte la ropa de tu hermano, ponte el pellejo, todo. Tú vas a recibir la bendición. Ese muchacho no. A mí me caes mejor tú, él no. Tú eres mi favorito. Entonces va donde Isaac, y este plan lo había hecho la propia esposa. No fue del hijo, sino de la esposa. Entonces hay un problema grave de comunicación, porque cuando se trata de educación a los hijos, los padres no pueden tener cada uno su lado. Los dos tienen que ser un frente unido, porque si no los hijos se distorsionan ni se van, desaparecen. No, cuando no hay coinonía en el matrimonio, cuando no hay una relación amena, cuando no hay un buen trato, cuando no hay una comunicación, como dijimos hace un momento, eficaz, donde verdaderamente se escuchen ambos y participen ambos, entonces se crea el recelo y el resentimiento. No, ya tú vas porque tú siempre mandas. Ahí entra el problema. Entonces, la palabra del Señor nos da a conocer problemáticas que se pudieron haber resuelto, pero sucedieron así tal cual, y el Señor no nos va a decir que todas las parejas de la Biblia fueron perfectos y santos y puros, y no hubo ningún matrimonio que fue mancillado o manchado por el pecado. No. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, vemos problemas que quizás nosotros mismos tenemos hoy en día. Pero así como nos da la problemática, nos da el problema, también nos da la solución. Por algo está escrito, para que tú entiendas que aún siendo cristianos tenemos defectos, tenemos errores, y nos dan pautas a seguir para corregirnos. ¿Amén? Gloria a Dios. Es triste, hermanos, cuando vemos, por ejemplo, hermanos, hermanas que son solteros y aman las cosas de Dios, les importa. Yo he conocido señoritas que estudiaron seminario, terminaron, se graduaron, tenían como meta, como visión, trabajar para Dios, obrar para el Señor. Y mañana más tarde se casan con un hombre que iba a la iglesia, porque no todos los que van a la iglesia son imitadores de Cristo, que va a la iglesia, finalmente se casan y ahora no sabe nada del ministerio, se apagó. Y era algo prometedor. Uno, wow, Dios lo está usando de verdad. Uno se sorprendía cómo el Espíritu Santo se desenvolvía en aquella persona.
¿Esto por qué pasa? Porque a veces las personas en el matrimonio tienen distinto tipo de visión, no comparten la misma meta, distinto objetivo. Por ejemplo, la Biblia nos habla en 2 de Samuel capítulo 6, verso 20, sobre David. David, tú recuerdas la historia, está el arca de pacto, van a llevarlo de regreso a Jerusalén y empiezan a tocar música, trompetas, címbalos, empiezan los pastores, agarran el arca, lo llevan en el hombro, están cargando. ¿Y David qué hace? Tenía su traje real, ¿y qué hace? Empieza a sentir la música, no sé, y empieza, no importa que se le cae la ropa, la túnica, la capa, y baila con gozo. ¿Cómo baila David? Con gozo. ¿Le habrá importado a David lo que opina la gente? Dice que se quedó por ahí en paños menores, pero bailó con gozo, él se estaba regocijando. Mas su esposa, Mical, la ve desde cierta altura, una ventana. ¿Y qué dice? Lo menospreció. ¿Cómo? ¡Qué vergüenza! De razón, mi papá me dijo, no te cases. ¡Qué vergüenza ese muchacho! Provincianito tenía que ser, de razón, ya sabía yo ya. Y finalmente después cuando se encuentran, es que lindo, mostrándole a los empleados los calzoncillos. Qué lindo que la gente, los plebeyos, estén mirando cómo está vestido usted, rey. ¿No? Le empieza a menospreciar. Mira, ¿te das cuenta que a Mical le importa la opinión del pueblo? ¿Y la opinión de quién le importa a David? De Dios. Te pregunto, ¿alguien habrá rajado por ahí de David? Sí, probablemente. Hoy viste que tiene calzoncillo blanco, ¿has visto? ¿Has visto el rey? Sí, pensé que era un loquito, ¿es el rey? Sí, solo que no se afeitó bien. Yo pensé que era un loquito que estaba por ahí danzando. Entonces, sí habrá habido uno que otro, unos 4, 20, 40 que habrán rajado, habrán hablado mal de David, pero a David no le importó lo que diga esa gente, le importó más, ¿qué cosa? La opinión de Dios. Ese era el pensamiento de David como esposo. Pero de la esposa, ¡qué vergüenza! ¡Qué reyazo! Tú no hubieras sido rey, ¿eh? No tienes ni el carácter ni el pudor de ser rey. Acá vemos este tipo de situaciones en un matrimonio. ¿Qué pasó? ¿Qué cosa? Falta de visión, falta de meta, falta de comunicación eficaz. ¿Por qué? Porque no compartían los mismos objetivos. Si tienes un casado, no le digas nada. Pero si tienes un soltero a tu lado, dile que comparta tu misma meta, dile que comparta tu visión. Porque es importante, hermano, hermana, que en el matrimonio compartan los mismos objetivos. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Gloria a Dios. Dale fuertes palmas al Señor. Pero no todo es malo, hermanos. También hay matrimonios buenos. ¿Ven? Hay esperanza todavía, ¿no? Acá las hermanas solteras estaban tristes ya. Santo Dios. No todo es malo, también hay matrimonios buenos. Por ejemplo, el matrimonio de la mujer sunamita, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que cuando estaba el profeta, dice, estaba regresando Eliseo. Eliseo estaba regresando quizás a su tierra cansado. Y esta mujer le dijo, no te preocupes, ven a mi casa, he preparado un aposento para ti. Con camita, su lamparita, hay comidita, todo. Te pregunto, esta mujer, si hubiera actuado sola, ¿acaso no hubiera salido su esposo a hacerle problema? ¿No hubiera salido su esposo a decir, ¿cómo vas a meter hombres a mi casa? ¿A quién estás trayendo a mi casa? Ese cuarto no es para él. Para nosotras poder actuar, y la palabra del Señor nos lo ha dicho desde siempre, incluso desde el día en que te casas, el Señor te dice, debemos estar sujetas. Ya lo sabes, qué bueno. Un poquito ahí, creo que hubo heridita por ahí, no les gustó. Pero debemos estar sujetas. No podemos accionar por lo que nosotros queremos. Porque nuestra voluntad muchas veces se ve arraigada a la voluntad del esposo. Así como el esposo, su voluntad está arraigada a la voluntad de Dios. Por algo Dios puso una cabeza, instituyó una cabeza. Y eso te lo cuento de manera personal. A mí me ha pasado que cuando he querido emprender o he querido trabajar, cuando mi esposo no ha estado de acuerdo y yo de terca lo he hecho, me ha ido muy mal.
Y en lugar de generar algo bueno para mi familia, he generado pérdida. Y me ha costado entender la sujeción al Señor. Porque el estar sujeta a mi esposo también es estar sujeta al Señor. Y yo estar en desobediencia con mi esposo es estar en desobediencia con el Señor. Porque es lo que Dios me ordena, es lo que Dios me ha dado como mandato. Y no podemos, las casadas, no podemos tratar de ponernos por encima de ellos. Porque eso jamás lo ha visto el Señor bien. Aún Débora dice que ella era la jueza, ella era la que gobernaba. Pero todo el mundo sabía quién era su esposo. Incluso la Biblia menciona, dice Débora, quien gobernaba, la esposa de Lapidot. Te pregunto, ¿acaso Lapidot le había prohibido a ella? No, para él quizá era un orgullo que su esposa sea jueza, profeta. Y entonces, sin el permiso de él, Débora jamás hubiera podido salir. Aún Hulda también era profeta, pero todos conocían quién era su esposo. Porque cuando decían, ve a buscar a Hulda, la esposa de Tikva, si mal no recuerdo, era el nombre de su esposo. Y fueron a buscarla, pero ella todo lo que hacía, recibía la revelación de Dios porque estaba en sujeción. Amén. Asimismo también pasaba con Esther. Esther llegó a ser la esposa del rey Asuero. Sin embargo, también Asuero tuvo otra esposa llamada Vasti. Pero hay una gran diferencia entre estas dos, porque cuando ocurrió un problema, el rey Asuero desechó a Vasti, pero abogó por Esther. Vasti dijo, no quiero ir hoy, no quiero presentarme. Ah, bueno, entonces vete, adiós. Rápidamente la descartó. Pero cuando se presentó la situación entre Amán y Esther, en donde Amán cayó encima de ella, ¿acaso Asuero no conocía años a Amán? ¿No era su mejor amigo? ¿No era su brazo derecho? Cualquiera pudiera haber dicho, no, Esther ha querido algo conmigo, hubiera mentido a Amán. Pero inmediatamente, ¿por qué Asuero creyó más en ella, que era recién su esposa, que recién la conocía, que recién tenía poco tiempo de casados? Creyó en ella aún por encima de su brazo derecho. ¿Por qué? Una, porque sabemos que tenía el favor de Dios. Y dos, porque ella tenía un carácter diferente. Tu carácter, tu temperamento, te va a llevar a un matrimonio exitoso o a la ruina misma. Porque eso es lo que dice la palabra. Dice que la mujer virtuosa, la mujer sabia, dice, construye su hogar, construye su casa, la hace grande, la ensancha, hace que su esposo se motive y todos los días ese hombre sale feliz a trabajar. Mas la necia, dice, con sus manos la destruye, es como carcoma, dice, a los huesos. Destruye no solamente su matrimonio, sino que destruye el futuro de sus hijos y destruye el futuro de su esposo. Porque esa es la labor de una esposa, de una mujer. Entonces nosotras tenemos que decidir, ¿somos sabias o somos carcoma? A su nombre. ¿Qué quieres ser tú? A su nombre. Glorias. Sí, es importante. Es importante el carácter, ¿sí o no? ¿Es importante el carácter, sí o no? Amén. Hay una frase que escuché en el mundo que decía, billetera mata. ¿Han escuchado o no han escuchado? Ah, no han escuchado, primera vez. Hay una frase que los mundanos dicen que dice, billetera mata galán. Pero David le agregaron algo que dice, pero carácter mata billetera, dice. O sea que el carácter es más importante que la economía y lo guapos que puede ser. Entendamos siempre que el hombre y la mujer, por más que ambos somos creación de Dios, tenemos perspectivas diferentes. El hombre y la mujer tienen puntos de vista diferentes. Por ejemplo, aquí hemos puesto un par de ejemplos. Cuando un hombre le cuenta a una persona un problema que tiene, el hombre está buscando un consejo. Escucha esto. Cuando un hombre le cuenta el problema a alguien, ¿qué está esperando?
Porque el hombre dice, tengo este problema y en su mente soluciona un problema. Ok, de repente hago esto, ¿me funciona o no me funciona? Por si acaso voy a corroborar. Amigo, pastor, un favor, siervo, una consulta. Y si él le da la misma respuesta, entonces estoy bien. Está buscando que alguien le ayude o refuerce la idea que él tiene. Entonces no estoy tan loco. Mi solución, mi pensamiento, mi solución, el otro va pensado igual, entonces tiene peso. Y si me va mal, le echo la culpa al otro, ¿verdad? ¿Para qué me aconsejas eso? Entonces el hombre busca consejo. En cambio, cuando una mujer habla sobre un problema, mayormente nosotras cuando tenemos un problema ya tenemos diferentes soluciones en la cabeza. ¿Verdad? No sé si seré solo yo creo que somos todas. Pero cuando sucede un problema, ya sabemos cómo resolverlo. Pero necesitamos hablarlo con otra persona. Tenemos esa necesidad de comunicar. Entonces, si yo tengo un problema, voy a buscar a alguien a quien yo considero sabio o sabia. Voy a buscar a alguien maduro. ¿Para qué? ¿Para que me dé la respuesta y la solución? No, sino para que reafirme mi posición. Porque sabemos muchas veces cómo resolverlos, pero a veces tenemos temor de actuar. Entonces, esa persona sensata nos va a dar, pues, como decía el pastor hace un momento, nos va a dar el peso que necesitamos para poder solucionar los problemas ambiguos. Porque cuando una persona te cuenta un problema, si se lo cuentas a un hombre de frente te va a decir, deberías hacer esto, deberías hacer aquello, deberías hacer otro. Pero cuando a una mujer le cuentas un problema, la mujer, ¿qué te dice? ¿Qué has pensado hacer? Y eso me ha pasado cuando yo consulto a veces con la pastora, con mi suegra, me dice, ¿qué has pensado hacer? Ella no me da de frente el consejo, me dice, ¿tú qué has pensado? ¿Tú qué piensas? ¿Qué crees que puedes hacer? ¿Por qué? Porque entra a introspección. Queremos saber muchas veces cómo somos por dentro, cuál es la solución más fácil para nosotras. Porque en nuestro interior ya sabemos, constante en la guía del Señor, qué es lo que tenemos que hacer. ¿Amén? Hermano, cuando tu esposa te cuenta un problema, no quiere que le aconsejes. Quiere solamente que Es más, si tú le aconsejas, se va a molestar contigo. ¿Por qué? Porque ese consejo ya lo pensó ella. Porque el hombre a veces piensa una cosa, a otro hombre le pide consejo, no, tienes razón, no me había puesto a pensar así. Pero cuando la mujer tiene un problema, ya pensó en A, B, C, D, todas las posibles soluciones. Pero la mujer, como dice la pastora, a veces se necesita que alguien le escuche. Hermano, cuando tu esposa la próxima vez que venga y te cuente algo, quédate callado, no le pongas tus soluciones que ya pensó en eso. Nomás di, wow, no sabía, eso nomás di. Pero solamente quiere que escuches, que prestes atención, nada más. No, y toma nota porque después toma examen. Eso nada más. Pero entonces, eso es lo que la mujer quiere, sentirse escuchada. Y el hombre, muchas veces, el hombre no piensa así, ese es el detalle, que el hombre tiene otro pensamiento. Si me está contando su problema, es porque está pidiendo, ¿qué cosa? Consejo. Pero no me dijo también un consejo, pero el hombre por instinto suele dar consejos porque así somos los hombres. No puedes ir tú donde, no sé, se te malogró la computadora, no vas a llamar al técnico, se me malogró la computadora, ¿qué hago? ¿Lo arreglo? No, escúchame. Los hombres no pensamos así. Los hombres queremos que me lo arregles. Tengo un problema, solucioname. El hombre busca de esa manera. La mente del hombre y la mujer son diferentes. Entonces el hombre da su solución a la mujer y peor, en vez de solucionar, hace que se enoja contigo y tú eres inocente, no has hecho nada. Entonces la mente trabaja de otra manera. Por ejemplo, el hombre no entiende indirectas. Lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Si mi esposa me dice, mira los bebés, me está diciendo, míralos, cuídalos, límpialos, que no ensucien nada, que no rompan nada, ¿no? El hombre lo toma literal. Mirar ¿qué es mirar? Ver, pues ya está, ya tal cual, ya hice, ya está. Si me dice, compra agua en la tienda, voy y compro agua. No, pero agua, no sé, agua es agua del caño, agua gaseosa es agua, yogur es agua, ¿qué agua? Por eso, a veces cuando el hombre va a cocinar, no sabe cocinar y pide, ¿qué hago? Échale sal, ¿sal? ¿Cuánto? Un poquito, ¿cuánto es poquito? Una cuchara pequeña, una chiquita, no sabe porque necesita instrucciones. Los hombres somos así.
Entonces la mujer dice, ¿sabes qué? Sal, ya, yo voy a manejar, yo voy a cocinar porque tú no sabes nada. Los hombres y mujeres tenemos mente diferente, pensamos diferente. El hombre no entiende indirectas. Por ejemplo, el hombre cuando pregunta pide información. Cuando la mujer pregunta, la mujer juzga. Si el hombre va y le dice, mi amor, ¿qué vas a cocinar? ¿Qué vas a cocinar eso? Y el hombre espera que le digas, sí. ¿Y por qué vas a cocinar eso? Lo vi en YouTube, me gustó y ya está. Nada más. ¿Pero qué dice la mujer? Que piensa que le está juzgando. Si no te gusta, vete a comer afuera, esto no es restaurante. Si no, cocina tú por último, ya, tanta cosa. Uno se mata, se esfuerza y no valora. No, pues yo solamente quería saber qué vas a cocinar. Es porque el hombre pregunta para pedir información. Cuando la mujer ve al hombre que va a la iglesia con buzo, con polo de Perú todavía, ¿vas a ir así? El hombre piensa que le está preguntando, pidiendo información. Sí, así puedo ir, así quiero ir. Pero la mujer le está criticando, le está diciendo, no, perdón, le está juzgando. Así no se va, le está diciendo. Pero el hombre no entiende indirectas. Es que en el momento de la comunicación, nosotras somos más susceptibles. No en el sentido de que algo nos ofende, sino es porque tenemos perspicacia, sabemos percibir. Nos induce muchas veces el tono de voz, la fuerza con la que te está hablando, la forma en la que te está hablando, cómo te está mirando. ¿Cómo una madre sabe que su hijo le está mintiendo? ¿Cómo sabe? Quizá porque cada vez que miente se mira los pies, o cada vez que va a decir algo que no es correcto se agarra el pelo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la madre, la mujer, sabe, ella no ve tus palabras, no ve tu boca, ella está mirando tu cuerpo, tu funcionamiento, cómo te estás moviendo, ¿verdad? Hay algo más allá de sus palabras, algo me quiere contar, pero tiene vergüenza. ¿Cómo te das cuenta? Por su tono de voz. Porque hay una profundidad, muchas veces los hombres no les gusta abrirse, tienen un problema y te dicen, mira, ha pasado esto, y nosotros sabemos cómo solucionarlo, pero a ellos no les gusta pedir ayuda. Difícilmente tu esposo te va a decir, ayúdame. Difícilmente tu hermano, tu papá va a decir, necesito ayuda en esto. No, pero muchas veces gana el orgullo. Pero muchas veces sabemos que lo necesitan. Y muchas veces hacemos, los ayudamos y después se molestan. Pero ya está resuelto el problema. ¿Por qué? Porque la comunicación es diferente. Jamás va a ser igual. No podemos nosotros juzgar su forma de pensar solamente porque nuestra forma de pensar es diferente. Dios nos hizo de una manera y a ellos los hizo de una diferente. Un hombre tiene la capacidad de dejar de lado todos sus problemas y tener un tiempo de paz y tranquilidad. Puede estar escuchando que los niños están peleando, que la tetera está hirviendo, pero si él quiere descansar, quiere dormir, va a dormir. Porque tiene esa capacidad. Una mujer no puede. No puedes. Tú escuchas que están peleando, pero estás cocinando, bajas rápidamente el fuego y vas corriendo. ¿Por qué están peleando? Después te escuchas un ratito, vas, corres y estás apresurada, estás así todo el día, activa, moviéndote, porque no puedes. Ya está algo sucio en el piso, tienes que correr a limpiarlo y a veces cortas de las cosas que tienes que hacer para suplir la necesidad inmediata. A veces nos dicen, ¿no? ¿Qué has hecho todo el día si la casa sigue sucia? Y a veces a uno le da cólera, hermano, uno quiere renegar. Pero ese no es fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te dice, ámalo. El enemigo te dice, pégale. Pero no le hagas caso al enemigo, por favor. El hombre, entendamos algo. Cuando el esposo pelea con la esposa, terminan en discusión, hacen como una especie de barrera, ¿no? Ley del hielo. Si la mujer le vuelve a hablar después o le sirve la comida, en la mente del hombre ya se arregló el problema, ya hay paz otra vez, ya quedó en el olvido, ya se solucionó. Ya está. Me habló, listo. Paz nuevamente. No es así, hermanos. Que nosotras somos más maduras. Nosotras podemos, por encima del problema, podemos seguir cumpliendo nuestras funciones. Pero eso no quiere decir que el problema se haya solucionado. Hay que hablarlo.
Hay que conversarlo, porque si no ese problema se vuelve a repetir. ¿No te ha pasado, hermano, que a veces sucede una discusión y a los meses vuelve a pasar lo mismo y a los meses vuelve a pasar lo mismo? ¿Por qué pasa? Porque nunca se solucionó. Y mientras no se solucione, se va a repetir. Y entonces quedas estancada en la misma situación durante años. Hay matrimonios que dicen, ay, ya estoy cansada, toda la vida es lo mismo con ese hombre, dicen las hermanas. ¿Por qué? Porque nunca hubo comunicación, nunca conversaron, nunca le dijiste, me incomoda que tú hagas esto. Me molesta, me disgusta que seas así, que hagas esto. Me molesta que tus medias los pongas en el piso en lugar de ponerlos en el cesto que está al costadito. Me molesta que la toalla mojada lo dejes en la cama en lugar de tenderlo. Cuando no hablas, el problema se repite. Por eso es importante hablarlo. Entonces, tú puedes seguir llevando una buena relación. No quiere decir que hayamos discutido que ya no voy a cocinar. Que hayamos discutido no quiere decir que ya voy a dejar de servirte el almuerzo, voy a dejar de darte un vaso con agua. Tengo el disgusto en mi corazón todavía. Mi mente está pensando la forma de decírtelo. Pero eso no quiere decir que ya haya pasado, no. Hay que solucionarlo, hay que hablarlo. Porque si no, el problema se va a repetir una y otra vez y por eso viene el divorcio, hermanos. Amén. Ahí es donde llega el problema. Empiezas a repudiar a tu esposo porque dices, no, este hombre nunca va a cambiar. ¿Cómo va a cambiar si nunca le has dicho lo que te molesta? Si no le has hablado, si no te has asegurado de que te haya escuchado, ¿cuándo se va a cambiar eso? Hay que cerciorarse, hay que asegurarse de que las cosas hayan quedado claras. Y tienes que dar también un tiempo de espera, no vas a pretender que de un día para otro tu esposo va a cambiar o tu esposa va a cambiar. Hay un tiempo en donde va a seguir equivocándose, pero tarde o temprano se va a corregir. Todas estas conductas cambian y cambian para bien, hermanos. Vas a tener un matrimonio así, exitoso, con la aprobación del Señor. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. Hermano, cuando tengas un problema con tu esposa, que como dice la pastora, que después te trate bien. Los hombres decimos, bueno, ya pasó, ya se arregló, ¿no? Y después, si no lo solucionas, no lo conversas, algún día te va a decir, ¿te acuerdas que en el 14 de febrero del año 1900 no sé cuánto no hiciste lo que te pedí? Pues, la Biblia dice borrón, cuenta. Pero la mujer no va a ser así, se va una y otra vez. ¿Te acuerdas que hace 20 años cuando recién nos casábamos, y ya llevamos como 30 años de matrimonio? Pero es cierto, la mujer queda ahí todavía ese sentimiento. Por eso es necesario conversarlo. ¿Y por qué no se puede conversar? Porque, pastor, mi esposo no me escucha. Aquí está el detalle. ¿Por qué no te escucha? Porque a veces la comunicación debe salir, escúchame, cuando la palabra sale, cuando se comunican, debe haber un sentimiento en el medio. La comunicación se debe dar desde el amor y el respeto, no desde la ira ni de la frustración. Cuando la mujer está estresada, que dice, me tienes harto, ¿cuántas veces? ¿Qué sentimiento hay? Hay ira. ¿Qué sentimiento hay? Ira. Pero está cansado. El hombre ingenuo piensa, voy a ir, sale del trabajo, ¿no? Voy a ir a la casa a descansar. Hermano, pobre criatura. No sabe lo que te espera en la casa. La mujer está estresada. Peor si como yo tienes 4 hijos. ¿Y tienes qué cosa? Tienes que ir a ayudar. Cuando cambia tu pensamiento, ya no te vas a frustrar. Cuando cambia tu pensamiento, antes yo pensaba, ¿no? Prediqué, gloria, fui con gozo, alegría. Voy a ir a la casa a descansar. Yo no sabía lo que me esperaba. ¿Qué intento decirte? Yo llegaba a la casa y mi esposa estaba acá. Al fin, mi esposa dice, al fin llegó la ayuda. Llegaron los refuerzos. Yo vengo, quiero comer y quiero dormir, ¿no? Y en vez de ayuda es como una carga más. Pero cuando yo cambié mi pensamiento, ya no voy a ir a descansar, voy a ir a ayudar, a acostar a los niños, comeré y cenaré, pero voy a ayudar a mi esposa, pobrecita, cómo está con los 3, los 4 y peor, que mis hijos son bravos todavía. Entonces, cuando yo cambié mi pensamiento, ya no me voy y digo, yo vengo a descansar y me dan trabajo. No, al contrario. Ya voy, ya no llego, ya no me enojo, ya no me frustro, pero para poder llegar a eso hemos tenido que conversar, hemos tenido que dialogar, hemos tenido que apagar el televisor, apagar el celular, sentarnos en el sofá y conversar, si es posible, 1 o 2 horas. Pero ¿qué sentimiento había en el medio?
el sentimiento de amor y respeto. Hermana, tu esposo no es tu hijo. Hay que enseñarle. No tengo 3 hijos, tengo 4, dice la hermana, ¿no? El que más me tardó, el que más me costó criar es el hijo de mi suegra, por ahí escuché una vez. No es así, hermano. Cuando tú tratas a tu esposo como si fuera un niñito, lo tratas como si fuera cualquier cosa, el hombre también se da cuenta que le están faltando el respeto. Y la Biblia dice, al hombre ama, y a la mujer, ¿qué le dice? Respeta a tu marido. Asimismo, la esposa no es la empleada, hermanos. Si usted ve que su esposa está cansada, salió la herida. Si usted ve que su esposa está con los niños, les está haciendo comer, y usted tiene sus manitos y se puede servir su cenita y sentarse a la mesa, para no interrumpir ese momento, hágalo, hermano. No es la empleada, no es mucama de servicio. Amén. Una esposa está para edificar la casa, pero la Biblia dice que el hombre debe saber vivir ¿cómo? Sabiamente. Si yo veo que mi esposa en ese momento no me puede atender, no puedo exigirle, porque no puede. No se puede partir en dos y ir a atenderte a ti y a los niños al mismo tiempo, sobre todo cuando hay niños pequeños. Porque cuando los hijos crecen, ya tu esposa queda solo para ti, y a tu vejez la vas a disfrutar. Pero cuando estén chiquitos tus hijos, cuando sea el tiempo de crianza, tienes que ser sabio. Los primeros años, los primeros 10, 15 años, incluso algunos 20 años que se demoran 10 años en tener hijos, vas a padecer. Porque la palabra del Señor te manda a darle honra, dice, a darle honor, como a vaso más frágil, a tratarle con dulzura, con delicadeza. Si tú amas a tu esposa, tienes que tratarla como si te trataras a ti mismo, porque es tu propia carne. La palabra de Dios dice, ¿quién ataca su propia carne? ¿Quién? ¿Te tratarías tú de esa manera? Siempre piénsalo, varón. Antes de decirle algo a tu esposa, antes de hacer algo contra ella, piensa si lo harías contra ti mismo, porque es hacerlo contra ti mismo, porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Tienes que aprender a entender, comprender la situación, ir más allá de tu frustración y tu necesidad y ver la necesidad de tu familia, porque tú eres la cabeza de esa familia. Y todo el producto, todo el fruto de esa familia muchas veces no va a recaer sobre el trabajo de tu esposa, sino van a decir, ese varón, ese hermanito, el hermano Valentín, ese es un hombre de Dios, van a decir. Su familia está unida. Y no saben que la mayor parte del trabajo lo lleva la hermana Claudia en casa. Porque el reconocimiento siempre va a ser para el líder, para la cabeza. Y es trabajo del líder darle lo que le corresponde a cada integrante de su cuerpo, de su familia. ¿Amén? ¿Amén? Estemos durmiendo, hermanos. Cuando somos papás, tenemos nuestros hijos, son lindos, pero llega un momento, hermano, hermana, así como lo tratas, bueno, es tu hijo, Dios te da para que tú lo mantengas, pero en algún momento tu hijo se vuelve joven, adolescente, y ya no tienes que tratarlo como un pequeño, un bebé. Las cosas cambian, y ¿sabes qué? Los adolescentes muchas veces quieren respeto, quieren que el papá, la mamá también respete a los hijos. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, versículo 4, que leía la pastora hace un rato, decía, padres, no provoquéis a ira a vuestros. ¿Por qué provocaría? Ese es mi manganzón de 18 añitos. Mamá, por favor, estoy en la universidad, no digas eso. ¿Y qué estás haciendo? Estás provocando ira. Mira, te parecerá raro, pero los jóvenes, tu hijo, que ya está siendo joven, también merece parte de respeto. Llega un momento en el cual ya no le vas a poder darle un correazo, ¿no? Ya no vas a poder corregir de esa manera. Entonces ahí se acaba la niñez, entra la adolescencia y tienes que darte cuenta que tu bebé creció. No es bueno sobreproteger. La Biblia dice en Proverbios 23:13, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Te habla del joven, del adolescente. Acá los jóvenes presentes levanten la mano. O sea, todavía te pueden pegar.
Amén. Padres, no rehuses de corregirlo. Si bien es cierto, no debes provocarle esa ira, pero tampoco puedes ser permisivo. No, es que ya está adolescente, ya está jovencito, ya. ¿Cómo voy a entrar a su cuarto a decirle que ordene? Él ya sabe qué tiene que hacer, ¿no? Si no lo hace, instrúyele, corrígele, háblale. Y si no te hace caso, castígalo. Todavía puedes. Incluso la Biblia dice, mientras hay vida, hay esperanza. Tiene 30 años y aún no se casa y se porta mal, castígalo, hermano, no hay problema, el Señor te apoya. Pero no rehuses de corregir, jamás rehuses de corregir, porque el Señor dice que Él disciplina a sus hijos. ¿Y por qué disciplina a sus hijos? ¿Porque los odia? Porque los ama. A todos, a ti y a mí. También me ha caído chicote del Señor. No soy exenta del problema. Pero lo he sabido recibir con sabiduría. Entender que es por mi bien. Ahí es donde entra la verdadera disciplina. Cuando tu hijo entiende que es por su bien. Te va a agradecer. Así como yo, después de 20 años, mamá, gracias porque no me dejaba salir. Mamá, gracias porque todos los trabajos eran en mi casa y nunca me permitiste salir de la casa. Le agradecí mucho porque muchos de mis compañeros siguieron el mal camino en una de esas reuniones del colegio. No, que vamos a hacer el trabajo grupal en la casa de tal, y no había padres que supervisen y hubo problemas. Cuando comprendes, cuando recién entra la sabiduría en ti, porque cuando eres adolescente no hay nada de sabiduría ahí recién te das cuenta y agradeces la corrección de tus padres. Hermana, para tener un matrimonio correcto, tienes que saber comunicarte con tu esposo. Cualquier cosa que tú le digas, de repente tu esposo tiene una mala costumbre, un mal hábito, cualquier cosa que tú le digas a tu esposo enojado, poniéndole insulto cada 5 sílabas, cada 5 palabras, ofensas, tu esposo no te va a escuchar, ¿no? Es más, se va a hartar, va a decir, ya no voy a la casa, siempre problema, y te va a poner, mi esposa igual problema, y va a estar siempre, cualquier cosa que le digas, va a estar siempre esquivo, alejado. Si yo no digo que no, entonces no le digo nada, no, al contrario, tienes que decirlo, pero tienes que saber qué sentimiento, de qué manera, de qué forma, qué palabras usar. Mira, hace un momento hablábamos sobre la mujer sonamita con el esposo. Yo no le voy a decir, bueno, voy a hacer un cuarto porque voy a meter un hombre en la casa. No fue así como lo dijo. Le dijo, me he dado cuenta que este hombre es siervo. O sea, le está diciendo, este hombre que invitamos a comer es santo. Y le pido permiso. ¿Te parece bien si hacemos un cuarto y hacemos esto? ¿Por qué me dices a mí? ¿Por qué tú lo vas a pagar? ¿No? Pero básicamente esa es la esencia. Se lo consultó. Entonces, supo cómo hablarle, supo que no creo que le he dicho, hacemos un cuarto, ¿qué te parece? ¿Ya? ¿Sí o no? Habla. No fue el tono. Tu esposo te va a escuchar cuando sepas cómo comunicarte correctamente. No hablando airada ni enojado. Es que me da cólera, estoy frustrada. No, desde el respeto, desde el amor, como si fuera de repente con cariño. Como recuerda cuando era tu novio todavía. Con mucho amor, cuando le hablas al hombre de esta manera, mira, mi amor, por favor, quiero hablar seriamente contigo. Un ratito, necesito tu atención. Entonces, cuando le hablas con amor, el hombre va a decir, esto es algo serio, ¿qué pasó? Se va a asustar de repente al principio, pero te va a poner atención. Eso fue lo que mi esposa, por ejemplo, hizo conmigo, ¿no? Yo sé que tú vienes cansado, mi amor, yo sé que tú vienes, a veces el bus 2 horas, hay tráfico, a veces allá en pro. Entonces me empezó a hablar, pero yo también hice tu ayuda. Los bebés son así, pasa esto, yo quiero. Entonces ahí cuando me empezó a hablar de esta manera, de una manera respetuosa y cariñosa, cambió mi mente. Ya no voy a ir a la casa a dormir y a descansar. Voy a ir a la casa a ayudar, a acostar a mis hijos, a prepararlos para mañana. También voy a cenar y dormir, pero empecé a cambiar mi mente. Entonces, ya no llegaba y yo quería dormir. No, yo llego a ver, ¿qué hay para ayudar? ¿No hay nada? Gloria a Dios, me alegro más. Ya está todo, ya se durmieron. Gracias, Señor, tú sí me amas. Entonces, uno cambia la mente cuando ya hubo diálogo desde el amor y respeto. Si tú te sigues comunicando con tu esposo o tu esposa desde la cólera, desde la furia, de la frustración, en vano vas a seguir hablando.
vas a ser como las millones de mujeres que dicen, mi esposo no me escucha. Tú decides si quieres ser como un hijo, una hija de Dios, o ser como el resto. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Gloria a Dios. Dale fuertes palmas al Señor. Rápidamente. Amén. Pero muy aparte de tu relación matrimonial, también tienes que asegurarte de que la relación con tus hijos sea la correcta. Como decía hace un momento, los padres ante los hijos tienen que ser un frente unido. Jamás puedes discutir delante de ellos. Porque si te pones a pelear delante de por ejemplo, una vez nos pasó y aprendimos de esto. Mi hijito había cogido todas las galletas del estante, las había abierto todititas y las estaba repartiendo en platitos. Para sus hermanas, para mi mamá que en ese tiempo vivía con nosotros, para todo estaba repartiendo. Pero yo las había comprado para mandarles en la lonchera, en la semana. Ya estaba, ¿no? Uno a veces se programa, ¿verdad? Se programa su semana, ya sabe qué es lo que va a dar. Y entonces a mí me dio mucha cólera. Y yo fui a donde mi hijito a querer castigarle, fui enojada, la verdad es que fui enojada. Y mi esposo, en lugar de ir y sacarme de ahí, se puso a discutir conmigo delante del niño, porque en ese tiempo todavía estábamos necios, y estábamos discutiendo, y mi hijito estaba mirando, y la siguiente vez que lo volvió a hacer, porque no nos enfocamos en corregir su acción, sino que nos enfocamos en decir, tú estás bien y tú estás mal y yo estoy bien, y viceversa. Nos enfocamos en corregirnos a nosotros en lugar de corregir a nuestro hijo. Y nuestro hijo volvió a hacer lo mismo. Y ahí fue que entendí que yo era necia y que lo que estaba haciendo estaba mal. Que en lugar de hablar con él y decirle, ¿sabes qué? Nuestro hijo ha hecho esto, hay que corregirlo y conversar la manera en cómo vamos a corregirlo, me fui a actuar de frente. Ahí es donde entra el error. Porque los hijos se aprovechan, los niños son bien inteligentes y para tapar sus travesuras más todavía. Van donde el papá, papá, mi mamá me ha castigado. Y si el papá en lugar de preguntar, ¿por qué te castigó?, va de frente a discutir con la esposa, el niño ya ganó. Y el niño no puede ganar, el niño tiene que aprender. ¿Amén? Entonces vamos a darte 6 consejos así rapidísimos para los hijos. El número 1 dice, la manera en la que le hables a tus hijos, así van a hablar ellos al resto de las personas. Si constantemente tu hijito cada vez que te habla le dices, ya cállate, estoy ocupada, ya cállate, estoy ocupada, ya cállate, estoy ocupada. Cuando él esté ocupado con algo, te va a decir lo mismo. Ay, cállate mamá, estoy ocupado. Y para ti es una falta de respeto. ¿Qué has dicho? Pero es así como tú lo tratas. Entonces, ellos siempre dicen, ¿verdad? Los niños son como la esponjita, todo lo absorben. Entonces, la forma en la que tú les hables es la forma en que te van a hablar el día de mañana. Hoy no solamente a ti, así van a hablar en el colegio, así van a hablar en el parque de juegos, así van a hablar el día que lo lleves al médico, así van a hablar el día que lo lleves de visita a la casa de los abuelos. Cuando lo lleves a una fiesta, así van a hablar, en la manera en que tú les hablas. La palabra del Señor nos dice en Efesios 4:31, dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Así es. Los niños siempre repiten. Yo recuerdo que en el colegio alguien le enseñó a mi hijo a decir, yo fui. Y creo que mi hijo no sabe qué significa yo fui. Entonces yo miraba y, ¿quién vio todo esto? Yo fui, me dice. Y me daba ganas de castigarlo, pero después entendí, algo que no había hecho, decía, yo fui, todo decía, yo fui, tan travieso es mi hijo. Y después me di cuenta que alguien le había enseñado a repetir, yo fui. Y de repente el niño, a veces los niños repiten, si todas las malas palabras, el niño pequeño va a repetir sin saber la profundidad de la palabra. Tú le vas a agarrar a palos por haber dicho eso, pero el niño no sabe lo que está diciendo porque está repitiendo lo que tú o alguien se lo ha dicho. Si tienes en casa a alguien que habla así, dile, por favor, no hables ese tipo de palabras frente a mis hijos, que me los contaminas.
Cuando tú aconsejamos a nuestros hijos, el 20% de todos tus consejos se va a quedar en él, pero su carácter va a emular el 80% de lo que tú eres. Por eso la palabra de Dios dice en Deuteronomio capítulo 6, versos 5 al 9, dice, repetirás a tus hijos, ¿no? Mi palabra, o sea, aconseja a tu hijo, repetirás una y otra, pero antes de eso, en el versículo 5 dice, y estas palabras estarán sobre tu corazón. Y luego, una vez que están en tu corazón, las repetirás. O sea, antes de que tú le repitas a tu hijo, no se miente, tú debes ser honesto. Antes de decirle a tu hijo, no se pega, no tienes que estar pegando, porque va a imitar lo que tú estás haciendo. Entonces, seamos sabios con el ejemplo que le estamos dando a nuestros hijos. Cuando gritas, cuando criticas, cuando comparas o cuando humillas a tus hijos, eso de ahí no te va a afectar, no va a afectar tu relación con tu hijo, va a afectar su relación consigo mismo. Si tú le dices al niño, eres tonto, eres tonto, eres tonto, el niño va a decir, soy un tonto. Y el día de mañana, cuando ocurra cualquier problema, ay, es que yo soy un tonto, por eso hice esto. Así mismo se ataca. No es necesario que tú le puedes decir después, no, pero si no es tu culpa, no, pero es que yo soy un tonto, por eso es mi culpa. Y eso pasa cuando los padres se separan. El niño no piensa que, bueno, los papás ya no se entienden, no, dice, es mi culpa, y se lo repiten una y otra vez. Tengo amigas que son de padres separados, parejas disfuncionales, incluso yo misma, cuando mis padres se separaron, pensé que era mi culpa. Tenía 12 años, no era tan niña, ya estaba entrando a la adolescencia, pero pensé que era mi culpa. Yo dije, no, es que como yo sacaba malas notas, por eso mi papá se ha ido. Yo hacía travesura, por eso mi papá se fue. Y así fue con mis hermanos, igual. Todos pensábamos que era nuestra culpa, porque el niño asume responsabilidades que no le competen, porque no entiende de responsabilidad, no entiende de problemas. Entonces, si tienes problemas, si tienes amargura en tu corazón, no la deposites en tu hijo. Desfógate en otro lado. Ora. Yo le decía esto a una hermana, dice, que no sé cómo dejar de gritarle a mi hijo. Grítale al diablo, le decía. Ponte de rodillas y bota ese diablo mentiroso de tu casa. Grítale, échalo fuera, no sé, dile lo que quieras al enemigo, le decía. Pero no le digas nada malo a tu hijo. Grítale al que debes gritarle. Y guarda el corazón del que debes guardar, porque ese es nuestro trabajo. Guardar el corazón de nuestros hijos, porque es su tesoro preciado para el Señor. Amén. Hermano, tus hijos pequeños, los niños pequeños no entienden que tú le amas aunque tú estés proveyendo, trabajando, aunque tú le compres algo o le digas te quiero. El niño cuando sea más grande va a decir, ¿tu papá te quería? Creo que no. ¿Tu mamá te quería? Creo que no. ¿Por qué? Si yo le quiero, sí. Pero el niño pequeño entiende que el papá le ama, la mamá le ama, dependiendo del tiempo que pasa con él, el tiempo que se le dedica. Por eso la mayoría de adultos hoy en día dice, a mí me quería mi mamá. ¿Por qué? Porque mamá estaba siempre con ellos. El niño recuerda el tiempo que pasas con ellos. Por eso la palabra de Dios dice también en 1 Timoteo capítulo 6, verso 17, que Dios te bendice abundantemente para que disfrutes, para que salgas a pasear. A veces puedes ganarte un par de soles menos, pero pasa tiempo con tus hijos. No todo el mundo tiene el privilegio de tener un trabajo en casa. Muchas veces dejamos que la mamá nada más cría al hijo y el hijo no va a reconocer nunca, hasta que sea un adulto, no va a reconocer que papá también lo amaba, papá también lo quería, papá también lo estimaba. Así que pasa tiempo con tus hijos. Amén. Sí. Cuando cometas un error, acepta tu error y discúlpate con tus hijos. Pero es un niño de 5 años, sí, discúlpate. Pero tiene 11 años, ¿qué me va a entender? Discúlpate. Si en algún momento, por error, le echaste la culpa de algo, discúlpate. Si fue tu error, discúlpate. Porque solamente de esa manera, ese niño va a aprender empatía y va a aprender el valor del perdón y va a aprender que los errores tienen consecuencias. Si yo cometo un error,
tengo que tener la capacidad de disculparme. Aún no solamente con los niños, sino también con tu esposo. Cometiste un error, aunque el ego te diga lo que sea y aunque el resentimiento te diga lo que sea, discúlpate. Porque eso te da valor, eso te da virtud. El saber disculparte, el saber pedir perdón, el saber aceptar tus errores, el día de mañana le va a enseñar a tus hijos a hacer lo mismo. Y cuando se equivoquen, van a tener la capacidad, porque van a decir, si mi mamá lo hacía, si mi papá lo hacía, yo también puedo. Hay que ser muy valientes para pedirle perdón a alguien inferior a ti, como tu hijo pequeño. Hay que tener muchos, mira, para el hombre te va a ver, porque pensamos que al disculparnos somos pequeños. Y puede ser para el entorno, pero ante los ojos de Dios, aquel que se humilla ante Dios crece. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Amén. Dale palmas al Señor. Y ya para culminar, yo quiero que vean algo. Mira, el matrimonio en las cosas de Dios es parecido a este gráfico. Cuando tu hermano, hermana, te alejas de Dios, te estás separando de tu esposo también. No, yo no voy a la iglesia, pero me llevo bien con mi esposa. Tarde o temprano vas a terminar separados. Pero si tú buscas a Dios, inevitablemente hasta vas a reconciliarte, hasta te vas a humillar, porque solamente Dios, el creador del matrimonio, sabe lo que ha creado. Un gran secreto para tener un matrimonio exitoso es agrega a Dios en cada situación, en cada día de tu hogar. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Gloria a Dios. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie, por favor. Vamos a orar y darle gracias al Señor por su palabra en esta hora. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida ha sido bueno. Iglesia del Señor, cántale. En mi vida ha sido tan